Hay cosas que una vez formaron parte de la vida cotidiana de los años 80 y hoy solo parecen recuerdos lejanos. Una época en la que toda Europa iba al videoclub los fines de semana para elegir una cinta VHS para la noche de cine. Una época en la que, en invierno, uno se quedaba tiritando delante de una cabina telefónica para intentar, por fin, contactar con alguien. Los crujidos al grabar canciones de la radio en un casete, las noches en las que las familias se sentaban puntualmente delante de la televisión, el denso humo del tabaco en los aviones, o el colorido y ruidoso caos de las salas de arcade en los centros comerciales. Todo eso ha desaparecido de nuestra vida actual. Hoy recordamos las 7 cosas más conocidas de los años 80 que ya no podemos hacer. No para añorar el pasado, sino para sentir lo rápido que ha cambiado nuestro mundo. 1. Ir al videoclub. En los años 80, ir al videoclub era más que una parada rápida. Era un ritual. Entre estanterías interminables llenas de cintas VHS, familias y amigos buscaban juntos la película perfecta para la noche. Se cogía la carátula, se le daba la vuelta, se leía la descripción y se sentía ese pequeño hormigueo de expectación. Pero con el auge de los servicios de streaming como Netflix, Hulu y Amazon Prime, ese sentimiento desapareció de nuestra vida cotidiana. Hoy basta un clic y la película comienza al instante. La comodidad es mayor, la oferta infinita, pero la magia de una visita conjunta al videoclub se ha perdido para siempre. Lo que antes era una pequeña aventura, hoy es solo un bonito recuerdo de lo sencilla y a la vez especial que era el entretenimiento. 2. Usar cabinas telefónicas. Las cabinas telefónicas formaron parte del paisaje urbano europeo, como las señales de tráfico o las paradas de autobús. Quien estaba fuera y necesitaba contactar urgentemente con alguien, buscaba la cabina más cercana, echaba unas monedas y esperaba que la conexión se mantuviera estable. A veces se esperaba al frío, a veces incluso había gente haciendo cola, porque era la única manera de hacer una llamada importante. Pero con la proliferación de los teléfonos móviles, las cabinas telefónicas desaparecieron silenciosamente de nuestra vida cotidiana. Hoy, casi todo el mundo lleva un móvil en el bolsillo, y las antiguas cabinas se están desmantelando, reconvirtiendo o quedan solo algunas como restos nostálgicos de décadas pasadas. Lo que antes era vital, ahora es solo un símbolo de una época en la que la comunicación no era algo obvio, sino valioso. 3. Grabar canciones de la radio en casete. Era un momento lleno de tensión. Uno se sentaba delante de la radio, con los dedos sobre el botón de grabación, y esperaba que el locutor por fin callara y la canción favorita empezara sin palabras molestas. El casete giraba, el típico silbido llenaba la habitación, y con cada grabación se creaban mixtapes muy personales, pequeños tesoros que se regalaban a amigos o que uno mismo escuchaba una y otra vez. Esta mezcla de improvisación, paciencia y puro entusiasmo es hoy inimaginable. Las plataformas de música digital como Spotify, Apple Music o YouTube ofrecen millones de canciones a la carta, perfectamente ordenadas y con la mejor calidad. Cómodo, sí, pero la magia de atrapar una canción, la sensación de grabar algo único, ha desaparecido para siempre. Lo que queda es el cálido recuerdo de una época en la que la música era aún una pequeña aventura. 4. Ver la televisión en horarios fijos. Hubo un tiempo en el que la noche se planificaba en torno a una única pregunta: ¿cuándo echan mi serie favorita? Las familias se sentaban puntualmente delante del televisor porque no había repetición ni segundo intento, y mucho menos un ver más tarde. Si llegabas tarde, el episodio se perdía para siempre. Estos horarios fijos creaban una extraña especie de comunidad. Se sabía que millones de personas estaban viendo exactamente lo mismo en ese momento. Pero con el auge de los servicios de streaming como Netflix, Hulu o Disney Plus, este ritual se desvaneció. Hoy vemos lo que queremos, cuando queremos, a nuestro propio ritmo y sin imposiciones. La libertad es mayor, pero con ella también desapareció esa sutil sensación de que un determinado momento en televisión solo existe una vez.
Lo que antes era una experiencia compartida, ahora es un recuerdo de una era sin la comodidad del bajo demanda, pero llena de expectación y rutina. Y 5. Fumar en el avión. Hoy parece casi inimaginable, pero en los años 80 el humo del tabaco en el avión era algo normal. En muchos aviones había zonas designadas para fumadores, e incluso los no fumadores tenían que soportar el denso y penetrante olor. El aire era pesado, las ventanas cerradas y la idea de aire fresco era un sueño. Solo cuando aumentó la conciencia sobre los riesgos para la salud, especialmente para los pasajeros y la tripulación expuestos al humo durante horas, comenzó un cambio mundial. Poco a poco, las aerolíneas introdujeron estrictas prohibiciones de fumar en los años 90 y principios de los 2000. Hoy, fumar a bordo está prohibido en todo el mundo, con altas multas para quien no lo cumpla. Las cabinas están más limpias, el aire más fresco, y la idea de tiempos pasados parece casi surrealista. Es un recordatorio de cómo las peligrosidades eran una vez aceptadas como algo natural, solo porque así era. 6. Jugar a juegos de arcade en centros comerciales. En los años 80, una visita al centro comercial significaba más que ir de compras. Era entrar en otro mundo. Entre luces parpadeantes y ruidosas melodías de 8 bits, los jóvenes se apiñaban frente a máquinas como Pac-Man, Space Invaders o, más tarde, Street Fighter. Se sentía la competición, se oía el tintineo de las monedas, se veía la concentración en los rostros cuando alguien intentaba batir un nuevo récord. Pero esta vibrante cultura desapareció lentamente a medida que las consolas domésticas como la NES y más tarde PlayStation y Xbox se volvieron cada vez más potentes. ¿Por qué ir a la sala de juegos si se podían experimentar los mismos juegos cómodamente en el salón? Con el tiempo, los juegos online y para móviles también suplantaron los últimos vestigios de este punto de encuentro social. Hoy en día, las salas de arcade solo existen de forma aislada, como islas nostálgicas para quienes recuerdan la sensación de comenzar una pequeña aventura con solo una moneda. 7. Llevar o imprimir mapas de papel. Hubo un tiempo en que cada viaje comenzaba con un mapa grande y ruidoso. Había que parar, encontrar el trozo correcto, girar el papel, doblarlo, desdoblarlo y esperar no perderse. Para muchos, el atlas de carreteras en el coche era tan esencial como la rueda de repuesto. Las indicaciones impresas también eran un compañero familiar, especialmente en viajes largos o en ciudades desconocidas. Pero con la llegada del GPS, Google Maps y la navegación por smartphone, todo cambió. Hoy recibimos instrucciones precisas en tiempo real, incluyendo atascos, rutas alternativas e incluso advertencias de obras. La lectura de mapas fue reemplazada por una voz que nos guía con seguridad. Práctico, eficiente, pero el pequeño desafío de orientarse por uno mismo se perdió con ello. Solo queda el recuerdo de una era en la que no solo se hacía un viaje, sino que también se conocía la sensación de encontrar el camino correcto por uno mismo. Cuando hoy recordamos los años 80, sentimos algo que el mundo moderno apenas conoce: la belleza de lo imperfecto. Entonces necesitábamos paciencia, porque las películas no empezaban con solo pulsar un botón. Teníamos que esperar a que saliera una canción en la radio. Teníamos que encontrar el camino correcto nosotros mismos, en lugar de depender ciegamente del GPS. Y vivimos momentos que eran especiales precisamente porque no eran repetibles. La noche compartida en el videoclub, la llamada desde la cabina telefónica, el latido del corazón frente a la máquina recreativa. Hoy todo es más rápido, más fácil, más cómodo. Pero precisamente por eso, estas viejas costumbres se sienten como pequeños tesoros. Nos recuerdan lo mucho que ha cambiado nuestra vida cotidiana y lo valiosas que eran las cosas sencillas en el pasado. Quizás no podamos recuperarlas, pero podemos preservarlas. En nuestra memoria, en nuestras historias y en la cálida sensación de que cada época tiene su propio encanto.